Hola y bienvenidos Hola, soy Homelo Chino. al ranking top de TRT TV. Yo soy Richard Andrés. ¡Ay, qué está sucediendo! Y quiero una explicación, no gay. Y en esta ocasión hablaremos de historia paraguaya. La Guerra del Chaco fue el conflicto bélico entre Paraguay y Bolivia, liberado entre el 9 de septiembre de 1932 y el 12 de junio de 1935 por el control del Chaco Boreal. Es considerada la guerra más importante de Sudamérica durante el siglo XX, donde hubo combates aéreos, armamentos modernos, lanzallamas, tanques y mucha tecnología bélica de primer nivel para la época. Los distintos tipos de enfermedades, tanto físicas como psicológicas, las características hostiles del terreno de batalla, la falta de agua, el calor extremo y la mala alimentación produjeron el mayor porcentaje de bajas que afectaron la salud de los soldados sobrevivientes, a muchos de por vida. Paraguay, unas décadas atrás, había sido devastado por la guerra de la Triple Alianza, enfrentándose a 3 países, Brasil, Argentina y Uruguay. En cuanto Bolivia perdió su salida al mar en la Guerra del Pacífico ante Chile. Así que esta guerra era vital para el honor y la reivindicación de ambos países, apadrinados por los Estados Unidos y el Reino Unido. Ambos, creídos que había petróleos en el Chaco, empezó esta cruel guerra sin sentido, ya que al final solo era un terreno árido. Pero para el paraguayo era nuestro pedazo de patria y lo defenderíamos con alma, vida y corazón. Agradecemos a nuestros valientes soldados que lo dieron todo en el Chaco, también llamados por muchos el mismo infierno en la tierra. El 12 de junio de 1935 en Buenos Aires se firmó el protocolo de paz, donde se acordó el cese definitivo de las hostilidades y desde allí celebramos la paz del Chaco. En homenaje a estos valientes protagonistas, aquí te traemos el top 10 héroes paraguayos de la Guerra del Chaco. Veremos los héroes más renombrados y populares del bando paraguayo, y sin más que decir, ¡comenzamos, mis valientes! ¡Pelotón! ¡Firmes! ¡Preparen! ¡Apunten! Que haga lo que doña Lola mejor baile, solamente con pompoño. Puesto número 10. El teniente Adolfo Rojas Silva fue el primer héroe caído en la defensa del Chaco paraguayo. En el año 1927, la muerte de este soldado iniciaría las hostilidades entre Paraguay y Bolivia, 5 años antes del inicio de la guerra. Nació en Asunción el 22 de febrero, hijo de Liberato Rojas, expresidente del Paraguay. Egresado de la Academia Militar, prestó servicio en el Chaco, defendiendo varios fortines. El teniente primero Adolfo Rojas fue asesinado el 25 de febrero de 1927 en las cercanías del Fortín Sorpresa, y su muerte fue el hecho que desencadenaría la defensa y luego la Guerra del Chaco. Los restos mortales del primer mártir de la guerra fueron trasladados al Memorial de los Defensores del Chaco, dentro del predio del Cuartel de la Victoria en San Lorenzo en el año 2018. Puesto número 9. En este puesto pondremos a cada una de las mujeres valientes, empezando desde cada madre, esposa, hija, abuela que enviaron a sus familiares a la defensa del Chaco, viviendo con la angustia de que si volverían o no. Y de una u otra forma, al igual que los hombres, aportaron muchísimo en esta guerra cumpliendo varios papeles importantes, desde el mantenimiento de las armas, siendo enfermeras, cuidando a heridos y moribundos, entre otras cosas más. Las enfermeras del Chaco fueron mujeres valientes que estaban en pleno campo de batalla, bajo las metrallas y balazos, en tanto otras tomaron las riendas de sus hogares a falta de un varón, haciendo tareas de agronomía, fábricas y criando a los niños. Increíblemente también existieron mujeres que tomaron las armas y se enfrentaron contra el enemigo, como el caso de Manuela Villalba, que combatió como soldado al lado de su hermano. Justiniana Martínez de Mereles, quien se rapó la cabeza y se fue con su marido a pelear juntos, ayudándole con la ametralladora. Luego él falleció en combate y ella quedó ayudando como enfermera. Esta heroína fue homenajeada a sus 100 años en el año 2013.
Eduvigis de Figueredo vino desde Argentina para luchar con su hijo y su marido muriendo todos en el Chaco. Y la famosa pastora Concepción Céspedes fue otra célebre heroína que perdió a su hijo en la guerra y quedó a vivir hasta su muerte al lado de su tumba. De esa manera, las damas paraguayas siempre son protagonistas y heroínas en las guerras que hubo en el Paraguay. Puesto número 8. El contraalmirante Ramón Enrique Martino nació en Pilar el 18 de febrero de 1908. En su brillante currículum ingresó como cadete a la escuela militar y egresó con el grado de guardiamarina de la Armada Nacional. Fue trasladado a la base naval de Bahía Negra, quien prestó sus servicios durante la Guerra del Chaco, en aquella base aeronaval donde se organizó la primera escuadrilla de los hidroaviones Maki. Tuvo el privilegio y la honra de haber realizado el primer vuelo nocturno en América del Sur. Lo acompañaban como observador el capitán John von Zastrow. Y escribieron páginas gloriosas para la aeronaval, reflejadas en el diario de vuelo que dice: llevamos 8 bombas, volamos y arrojamos allí 4, pasamos luego sobre Quijarro, arrojando también 4 más. Regresamos nuevamente sobre Britriones, que ametrallamos y regresamos luego a nuestra base. Este es el primer vuelo nocturno en el curso de la guerra. El enemigo nos persiguió con 2 máquinas, llegando a Bahía Negra 5 minutos después que nosotros. Comenzando la epopeya del teniente Ramón E. Martino, describe una curva ascendente de intervenciones brillantes y heroicas, y así conquista sus primeros laureles en la victoriosa campaña de Bahía Negra, con el Maki 18R5, bombardeando objetivos estratégicos y ametrallando fortines, quebrantando de esta forma la moral del enemigo, ya que no podían derribarlo en batalla. Por tan relevantes méritos, el Poder Ejecutivo lo distingue con la condecoración de la Cruz del Chaco y la Cruz del Defensor. Puesto número 8. El contraalmirante Ramón Enrique Martino nació en Pilar el 18 de febrero de 1908. En su brillante currículum ingresó como cadete a la escuela militar y egresó con el grado de guardiamarina de la Armada Nacional. Fue trasladado a la base naval de Bahía Negra, quien prestó sus servicios durante la Guerra del Chaco, en aquella base aeronaval donde se organizó la primera escuadrilla de los hidroaviones Maki. Tuvo el privilegio y la honra de haber realizado el primer vuelo nocturno en América del Sur. Lo acompañaban como observador el capitán John von Zastrow. Y escribieron páginas gloriosas para la aeronaval, reflejadas en el diario de vuelo que dice: llevamos 8 bombas, volamos y arrojamos allí 4, pasamos luego sobre Quijarro, arrojando también 4 más. Regresamos nuevamente sobre Britriones, que ametrallamos y regresamos luego a nuestra base. Este es el primer vuelo nocturno en el curso de la guerra. El enemigo nos persiguió con 2 máquinas, llegando a Bahía Negra 5 minutos después que nosotros. Comenzando la epopeya del teniente Ramón E. Martino, describe una curva ascendente de intervenciones brillantes y heroicas, y así conquista sus primeros laureles en la victoriosa campaña de Bahía Negra, con el Maki 18R5, bombardeando objetivos estratégicos y ametrallando fortines, quebrantando de esta forma la moral del enemigo, ya que no podían derribarlo en batalla. Por tan relevantes méritos, el Poder Ejecutivo lo distingue con la condecoración de la Cruz del Chaco y la Cruz del Defensor. Puesto número 7. El capitán de fragata José Alfredo Bozano fue un ingeniero naval y capitán paraguayo, diseñador de los famosos cañoneros Paraguay y Humaitá, que fueron utilizados durante la Guerra del Chaco. Su importancia en la guerra fue fundamental. Desde los arsenales de guerra y marina dotó armas, proyectiles, camiones y otros suministros bélicos y logísticos al ejército paraguayo. Nació el 7 de diciembre del año 1895 en la Azucena Loma San Jerónimo. El gobierno de José P. Montero lo envió a Estados Unidos para seguir sus estudios de ingeniería naval. Hizo un curso de posgrado y recibió el título de Máster de Ingeniería Aeronáutica. Regresó al Paraguay ya durante el gobierno de Eligio Ayala. Fue nombrado director de los arsenales de guerra y marina. Le comisionó a Europa para encargar la construcción de 2 cañoneros que protegerían el río Paraguay en la inminente guerra con Bolivia. Bozano partió con los planos que él mismo había diseñado.
Los arsenales ahorraron muchísimo dinero al Paraguay, pues allí se fabricaron más de 300.000 granadas de mano, las famosas Carumbeí, que para orgullo de los paraguayos en la guerra resultaron más efectivas que las granadas Zip de fabricación belga, utilizados por los bolivianos, y se construyeron y montaron las carrocerías de 2.308 camionetas, 5 por hora. Igualmente se fabricaron 25.000 granadas para morteros y unas 7.500 bombas de aviación. Otra de sus hazañas fue la fabricación de 23 morteros con columnas viejas de los tranvías. Al mismo tiempo fueron hechas 4.300 camillas de tubos de hierro o de madera, camas, estufas y otros artículos más. La perforación de pozos de agua en el Chaco, como los de Urendahue, también fue una obra de efectivo de los arsenales. Bajo el mando del capitán Bozano estuvieron 4.400 choferes del Chaco, claves para llevar los insumos y logísticas en la guerra. El capitán Bozano falleció el 14 de diciembre del año 1969. Puesto número 6. En este puesto le tenemos a una leyenda de la guerra del Chaco, Manuel Irala Fernández, el popular Yacaré Valija. Fue un militar perteneciente al ejército paraguayo y se destacó durante la guerra del Chaco por sus temibles patrullajes en la retaguardia enemiga, capturándolos y sorprendiéndolos por la espalda y robando documentos importantes para la estrategia de batalla. Era un especialista haciendo trabajos de espionaje e infiltración. Exploró el Chaco paraguayo, que lo hacían un gran conocedor del territorio. En esa contienda entre Bolivia y Paraguay ascendió desde el rango de sargento al de capitán. Durante la misma fue herido perdiendo la pierna izquierda. Se infiltró en filas enemigas y capturó por la retaguardia al boliviano teniente primero Pastor Ibáñez, quien tenía una importante documentación que aludía a la composición y situación de las fuerzas enemigas, especialmente en la tercera división boliviana. Falleció el 2 de abril del año 1979 en la ciudad de Luque. Dicha ciudad le otorgó como homenaje póstumo el título de Hijo Dilepto. Le dieron la condecoración de la Cruz del Chaco y la Cruz del Defensor por su heroísmo y valor. El origen de su apodo es curioso. Irala Fernández, durante la Guerra Civil Paraguaya de 1922, se infiltró en el campamento principal del coronel Adolfo Chirife, comandante del ejército sublevado. Hurtó una valija cuyo contenido en el momento desconocía y regresó victorioso en su misión de espionaje. Como prueba de su labor de espía, presentó la valija a su jefe, Félix Cabrera, luego mayor durante la Guerra Chaqueña. El mayor vislumbró el alcance de la infiltración de Irala Fernández y la toma de aquella valija. Felicitó efusivamente a su subalterno de 29 años de edad en aquel entonces y le dijo en idioma guaraní: "De Manuel, entraste como yacaré y trajiste una valija. Coapeu, Yacaré Valija". 3 vivas para Yacaré Valija, dijeron los soldados, y coincidentemente el coronel Adolfo Chirife fue derrotado poco después de esa aventura de Yacaré Valija. El maestro Herminio Jiménez plasmó una canción en honor a este gran soldado. Puesto número 5. En este puesto hablaremos de una de las estrategias bélicas más notables de la historia de la Guerra del Chaco, elogiado a nivel mundial por tan grande hazaña y maniobra dentro del campo de batalla. También hablaremos de 2 soldados de los más importantes en dicha batalla: el cabo Bernabé Mendoza Duré, el gran ideólogo del famoso túnel de Gondra, creado el 1 de agosto de 1933, y el teniente coronel Julio César Zarza fue encargado de dirigir la batalla con éxito y ganarla. El cabo Bernardo Duré Mendoza fue la mente brillante tras este plan. Él cumplía una condena en la cárcel en Asunción en el año 1926. Se había escapado a través de un túnel abierto por él, con varios compañeros, quienes fueron tomados de nuevo menos el mismo Duré. Cuando estalló la guerra con Bolivia,
Duré volvió al país y se presentó al ejército como un soldado, siendo alistado en el RI-4 Curupaytí. Fue un gran combatiente, siendo ascendido a sargento en el mismo campo de batalla. Es uno de los tantos héroes anónimos de la Guerra del Chaco que desapareció con el tiempo. El teniente coronel Zarza participó desde la retoma de Pitiantuta hasta llegar a las primeras estribaciones andinas en la región de Villamontes. Era el único comandante del regimiento que seguía con vida. Según una foja de servicio y reportes militares de la Guerra del Chaco, el teniente Julio César Coronel condujo con patriotismo, heroísmo y abnegación su invicto Regimiento de Infantería número 2 Utonoró, de la primera división de la infantería del primer cuerpo del ejército. Se cita con ponderación el túnel de Gondra, donde tuvo activa participación, el héroe en la batalla de Campovía que impidió la retirada de la cuarta y novena división boliviana, logrando un rotundo éxito para la Armada Paraguaya. El ejército paraguayo ejecuta la histórica acción el famoso túnel de Gondra, un comando paraguayo tras cavar un túnel de más de 80 metros, salió por el mismo túnel detrás de las líneas principales del regimiento boliviano campero. Mientras otras fuerzas atacaban aprovechando la confusión de los bolivianos, los días siguientes la artillería boliviana concentró su fuego sobre ese bolsón y la infantería presionó por los costados. Después de 2 días de lucha se logró enderezar nuevamente las líneas de Campero y los fortines eran lugares sagrados en el Chaco, ya que nadie estaba dispuesto a ceder al enemigo, tanto sus recursos como agua o municiones. Se cuenta que a falta de agua muchos soldados paraguayos bebían su propia orina y le ponían remedios yuyos para apaciguar el sabor. Los bolivianos dormían y la sorpresa fue total y se tomaron las trincheras. Hubo grandes bajas de ambas partes. De nuestro lado fue de los más dolorosos la del teniente Pantaleón Aguirre. La batalla de Gondra duraría varios meses más, pero el cabo Bernabé Duré y el teniente Julio César Zarza fueron los héroes máximos de esta gran batalla. Puesto número 4. Aquí pondremos al trío paraguayo más icónico de la Guerra del Chaco. El teniente coronel Francisco Brizuela, comandante del segundo cuerpo, conocido como Añambaracá. El coronel de caballería Luis Irrazábal, el popular comandante Irra del tercer cuerpo. Y el mayor Francisco Caballero, alias Cachorro de Tigre. Francisco Brizuela, originario de Carapeguá, nació en el año 1879. Al producirse el conflicto chaqueño se presentó a filas y adquirió relevancia en la defensa de Nanagua en las heroicas jornadas de enero y julio de 1933. Realizó la persecución del enemigo por el difícil sector del Pilcomayo. Alcanzó en Nanagua su honra más gloriosa, la figura representativa de la empecinada defensa de Nanagua. El Cachorro de Tigre, el mayor Francisco Caballero Álvarez, mejor conocido como Pancholo, era hijo del general Bernardino Caballero, héroe paraguayo de la Guerra del 70. Fue el jefe de operaciones de la Quinta División de Infantería Paraguaya durante la primera batalla de Nanagua, posteriormente jefe de Estado Mayor del tercer cuerpo del ejército paraguayo durante la segunda batalla. En la canción 13 Tuyutí, Emiliano R. Fernández en la letra les dedica unas líneas a los 3 jefes de la defensa de Nanagua: Luis Irrazábal, Francisco Brizuela y Francisco Caballero Álvarez, resaltando que Caballero Álvarez era hijo del general Bernardino Caballero, llamándolo Cachorro de Tigre, al ser descendiente directo del héroe de la guerra de la Triple Alianza. En la quinta estrofa de la canción dice en guaraní: Comando Irrazábal, Kendi de Brizuela, hoy me voy a Añambaracá. Ay, león chaqueño y chiquere, espera, mayor caballero de Luisa. Cachorro de Tigre, suele ser overo, más hora, machito ye, hoy me patía de 20 de enero, en ello gatupe en Boapué. Luis Irrazábal Barbosa, conocido como comandante Irra, nació en Encarnación el 8 de agosto de 1891. Se destacó en las habilidades ecuestres y contribuyó a la diversión en el ámbito equino al fundar el club de polo en la ciudad de Paraguarí. Era una persona que ha nacido con condiciones de mando. La primera batalla de Nanagua, en los primeros días de este conflicto,
Los bolivianos sufrieron más de 2.000 bajas en comparación a las 248 bajas paraguayas. A Irrazábal lo condecoraron de la Cruz del Chaco por mantener firme la defensa de Nanagua. Las fuerzas bajo el mando del comandante Irra, quien fue nombrado comandante del tercer cuerpo del ejército, resistieron valientemente durante los 3 días de combate. Las jornadas posteriores fueron igualmente intensas y sangrientas. Puesto número 3. Le ubicamos al coronel Rafael Franco, comandante del segundo cuerpo conocido como el Tigre de Gondra. Rafael de la Cruz Franco Ojeda nació en Santísima Trinidad, Asunción, el 22 de octubre de 1896. La figura de Rafael Franco está vinculada ya desde antes del conflicto bélico con Bolivia, pues se debe recordar que su protagonismo en la invasión al fortín boliviano Vanguardia del año 1928, un incidente que representó más tensiones diplomáticas ya que existían con ese país. Durante la guerra contra Bolivia, su figura fue ascendido más como uno de los principales jefes militares que tuvo destacada participación en batallas como Gondra y Campo Villa. El coronel Rafael Franco ejerció la presidencia provisional del Paraguay entre el 20 de febrero de 1936, cuando asumió luego del golpe del 17 de febrero de ese año. En abril de 1933, ya el teniente coronel asumió el mando en reemplazo del teniente coronel C.J. Fernández, y la Gran Unidad protagonizó en Gondra una resistencia tenaz que en junio alcanzó su más heroica dimensión, cuando el mando divisionario ordenó el izamiento en la enseña patria y el juramento de no arriarlas. Tras varios meses de victoriosa resistencia, el mando de la primera división dispuso un operativo y sorprendió a los mandos bolivianos de la cuarta y novena división, que se estaban retirando penosamente hacia Saavedra. Se produjo así en diciembre de 1933 la victoriosa culminación de Campo Villa de la gran maniobra Centeno-Gondra. El desenlace fue una verdadera debacle para el ejército boliviano. Cayeron prisioneros 250 jefes, oficiales y 8.000 hombres de tropa, con todos sus armamentos. Los coroneles Franco y Eugenio A. Garay fueron los primeros en recibir la condecoración Cruz del Chaco en noviembre de 1934. Durante su gobierno como presidente puso varios decretos como el cobro del aguinaldo, solo trabajar 8 horas y poner los domingos feriados para descansar. También mandó a terminar el Panteón de los Héroes y ubicó los restos mortales allí del mariscal Francisco Solano López y Adolfo Rojas Silva. Puso el 1 de marzo como el Día de los Héroes, creó el Ministerio de Salud y también llevó a cabo la reforma agraria del Paraguay. Así que Franco no solo fue un héroe del Chaco, sino que fue un héroe total de la historia paraguaya. Puesto número 2. Tenemos al coronel Eugenio Alejandrino Garay, el héroe del Irendahue, y comandante de la 8ª división conocido como Avión Putá. Nació en Asunción el 16 de noviembre de 1874. En su juventud Garay se había consagrado como periodista, pero su vocación era la de ser militar. Él era el elegido para llevar las misiones más difíciles y peligrosas. En la movilización general del año 1928, con motivo de los sucesos del Fortín Vanguardia, se presentó como ante el Ministerio de Guerra y Marina, pero no fue aceptado porque tenía más edad de lo exigido por la movilización. Sin embargo, 4 años después, en plena guerra y para enfrentar la gran ofensiva boliviana a cargo del general Hans Kuhn, el 25 de febrero de 1933 fue nombrado en la RI-16 Mariscal López, donde comienza su actuación en la Guerra del Chaco teniendo 57 años. En la batalla de Pampa Grande, en septiembre de 1933, fue el responsable de cerrar el cerco por el lado sur. Ingresó personalmente al puesto de mando boliviano para determinar las condiciones de rendición de los 2 regimientos bolivianos cercados. El coronel Capriles firmó la rendición en su presencia. El 18 de enero de 1934 fue nombrado comandante de la 7ª División de Infantería. Era el comandante de más edad en el teatro de operaciones chaqueño,
cuyas condiciones eran extremadamente difíciles, aún para aquellos a los cuales casi él triplicaba su edad. 15 días después marchó junto a la vanguardia de su división, conduciendo a la increíble maniobra de infiltración hacia la retaguardia enemiga, conocida como la Batalla del Irendahue, donde mostró su máxima capacidad como conductor. Durante esa agotadora marcha de 70 kilómetros por el desierto, pronunció la célebre frase: "No mueran aún, hijos míos, les pido que aguante 2 horas más para ir a morir todos juntos en el Irendahue". Con sus 60 años no conocía el cansancio, y la captura del fortín Irendahue y sus pozos de agua determinó la destrucción del poderoso cuerpo de caballería boliviano del coronel David Toro, donde 12.000 hombres bolivianos cayeron prisioneros. La historia del Paraguay reservó a Eugenio A. Garay su cuota de eternidad. Sobre él se cuentan muchas anécdotas coronando su historia de heroísmo. La hazaña del coronel Garay se transformó en una de las grandes victorias paraguayas. Como dato curioso, los billetes de 10.000 guaraníes del año 1963 llevaron su fotografía. Calles de los municipios de todo el país honran su memoria, siendo uno de los más grandes héroes de la historia del Chaco. Y antes de llegar al puesto número 1, aquí tenemos algunas menciones extras de grandes héroes de la Guerra del Chaco que vale la pena mencionar. Eusebio Ayala, presidente de la Victoria. Coronel Juan Bautista Ayala, comandante del segundo cuerpo defensor de la batalla de Toledo. Teniente Trifón Benítez, participó del primer combate aéreo del siglo XX. Teniente coronel de infantería Paulino Antola. Capitán de infantería Joel Estigarribia. Soldado de infantería Buenaventura González Ceballos. Teniente coronel José A. Ortiz. Teniente Pantaleón Aguirre, murió en el ataque del túnel de Gondra. Iván Beliaev y los rusos del Ejército Blanco. Teniente primero de infantería Juan Rigoberto Herrero Bueno, recibido en su pueblo natal Luque con todos los honores. Capitán Cecilio Escobar Rodas, el gran patrullero. Emiliano R. Fernández, poeta y músico, reflejando en sus obras las batallas de sus compañeros y grandes relatos en sus poesías. Teniente coronel Nicolás Delgado, comandante del tercer cuerpo del ejército. Teniente coronel Gaudioso Núñez, comandante del primer cuerpo. Puesto número 1. Y para este puesto le tenemos al héroe más grande de la Guerra del Chaco. Con ustedes, el mariscal José Félix Estigarribia. Fue un militar, político y estadista paraguayo, quien fue comandante en jefe del ejército paraguayo durante la Guerra del Chaco. Posteriormente ejerció como presidente del Paraguay. Nació el 21 de febrero de 1888 en Caraguatá. Es reconocido como uno de los más destacados oficiales del ejército paraguayo que llevaron a Paraguay a la victoria contra Bolivia en la Guerra del Chaco. Ingresa al Ejército Nacional el 1 de mayo de 1910, asistiendo a la Escuela Militar Bernardo de O'Higgins en Chile. Fue seleccionado para asistir al curso de Estado Mayor en la École Supérieure de Guerre en Francia. En abril de 1931 fue ascendido a teniente coronel y el 18 de junio asumió el comando de la primera división con asiento en el Cuerpo Casado, en el Chaco Boreal. Después de la batalla del Fortín Boquerón en septiembre de 1932 fue ascendido a coronel, a grado con el cual comandó al ejército paraguayo hasta septiembre de 1933. Tras el exitoso cerco del Campo Grande fue ascendido a general. Era un hombre tranquilo, serio y austero, en su inconfundible uniforme con las mangas siempre cortas. El buen conocimiento de cada oficial bajo su mando le permitió exigir a cada uno el máximo de su esfuerzo. Dirigió las operaciones militares desde muy cerca del frente para agilizar la toma de decisiones y dejó en libertad a sus oficiales para que realizaran las operaciones tácticas que en el momento y en el lugar lo requirieran. Su mayor logro estratégico fue conducir la guerra en el desierto chaqueño como si se tratara de una batalla naval.
Con sus estrategias, condujo al Paraguay a la victoria de la contienda chaqueña. Estigarribia fue elegido presidente en un mandato de 4 años, en el año 1939. Su mandato presidencial fue corto, ya que falleció en un accidente aéreo el 7 de septiembre de 1940. Creó los ministerios de Gobierno y Trabajo, Obras Públicas, Comunicaciones y Agricultura, también de Comercio e Industria. En el año 1940, Estigarribia y su esposa Julia Miranda Cueto emprendieron su gira a través del interior del Paraguay. El 7 de septiembre, durante un viaje desde Altos a su residencia de Campos de San Bernardino, su avión se estrelló en Agualjí, ciudad de Loma Grande, con sospechas de un complot que dio como resultado la muerte de todos sus ocupantes. Fue ascendido póstumamente al grado de mariscal por decreto de ley número 2984 del gobierno de Higinio Morínigo. Es un gran héroe nacional, gran conductor y estrategia de la Guerra del Chaco y uno de los grandes patriotas de nuestra historia paraguaya. Este puesto número 1 es para el Mariscal de la Victoria. Y auspician este video Despensa Sofía Belém, EA Entretenimientos Audiovisuales, Ferretería JC, LA Heladería, Copetín y Kiosco Roy Rogers, Pizza Mía, Martín Barber, CABPH Producciones, IR Pozos Artesianos, Óptica Metroluz, Glaze Helados, sucursal J. Augusto Saldívar, Tu Espacio Vital Gym, Depósito Santa Elena 2, ND Motorrepuestos, Mariachi Albur, CF Construcciones, Semijoyas Magol, Lomitería y Pizzería Planeta Burger, Gloriosas Pizzas, Confitería Barrio Anaí, Angie Store, Centro de Estudios Multidisciplinarios, SEM, Primera Clase Motel, Coffee Cody, DB Informática. Gracias por ver este video. No te olvides de suscribirte al canal y déjanos en la cajita de comentarios qué tipo de ranking top te gustaría ver.